Bien, buenos días a todos. Buenos días también a los que ven las conferencias por la página, por las redes sociales. En el día de hoy vamos a ver una conferencia que es un poquito densa. No voy a extenderme, no es muy larga la conferencia, sino que es un poquito densa porque hay muchas cosas que nosotros vamos a ver acá como una explicación, como un entendimiento que por misericordia todas las personas que han completado el trabajo espiritual han dejado el conocimiento, que es el camino. Estos son los pasos para el camino serio espiritual. Sin embargo, pues hay cosas que nosotros, hasta donde nosotros vamos a llegar en este punto, nosotros, y ya de ahí para adelante va a ser difícil, sino que hasta que logremos pasar cada paso, lo vamos a verificar y a comprobar. Nosotros siempre hemos dicho acá que todas las conferencias son totalmente prácticas. Sin embargo, para practicar esta conferencia se necesita, ir desarrollando la obra para el Padre y completar, ¿sí? Para poder vivenciarla en su totalidad. Mientras tanto, nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, nosotros aquí vamos a ver que hay una serie de cosas que se van a explicar. Y la idea es que nosotros tengamos de una vez el entendimiento para que sepamos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos qué paso seguir, no sabemos cómo todos los maestros recorrieron el camino, pues entonces nosotros no vamos a poder tampoco recorrer, ¿bien? Esta conferencia es la número 49, recordemos que son 50 de esta primera parte. Esta es mañana se va a dar la última conferencia y volvemos a empezar para profundizar más. Esta se llama la dualidad. Acá en la dualidad nosotros vamos a ver cómo es todo este proceso que es el camino espiritual, ¿sí? Miremos entonces. Todos nosotros estamos aquí por un propósito, ¿sí? Por eso es que tenemos aquí este pendoncito en donde todos nos preguntamos cuál es el motivo de nuestra existencia, ¿sí? Pero estamos muy ocupados en nuestro día a día, estamos muy ocupados en satisfacer nuestros placeres, deseos, ¿sí? Nos sentimos vacíos, pero no entendemos cómo llenar ese vacío y no nos animamos a hacer un trabajo espiritual serio. Simplemente queremos es que nos digan que estamos bien, ¿sí? Leer un libro sagrado, llenarnos de algún, de una parte intelectual de la sabiduría divina, pero no hacemos ningún trabajo interior. Entonces, cuando ya se tiene el camino trazado, podemos hacer un trabajo interior en donde vamos a ir avanzando verdaderamente en este camino, en el camino espiritual. Bien, en cualquier cultura, en todas las culturas, en todos los lugares del mundo, de esta humanidad, de este planeta Tierra, este trabajo es el mismo, ¿sí? O sea, esto no es no, eso es de tal dogma, de tal doctrina, esto es universal, ¿sí? Por eso es que también nosotros decimos aquí que nosotros no nos consideramos, inscritos o algo así en algún tipo de religión, no. Esto es un conocimiento universal para todas las personas, de todas las culturas, de todas las religiones. Por eso también es que estos símbolos que están aquí, nosotros los vamos a encontrar en las diferentes culturas. Si me sorprendía, y cuando llegué acá vamos a mirarlo, esta estrella de 6 puntas está en muchas culturas en lo largo del mundo, en lo largo de la historia, ¿sí? Miles de años y todo ha estado, por ejemplo, este simbolismo, ¿sí? Y no es único de algo, ¿no? Es algo universal. Este simbolismo tiene un profundo y un hondo significado. Entonces vamos a mirar que todos nosotros salimos de ese Dios absoluto, ¿sí? De esa divinidad absoluta. ¿Listo? Salimos junto con otras chispas a un proceso de sabiduría, ¿sí? Entonces todas las chispitas salimos del mismo Padre común, ¿sí? Y llegamos a la manifestación. Cuando nosotros llegamos aquí, se da un proceso, ¿sí? Que es que esta chispita empieza a moverse, empieza a dividirse
para poder hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Para poder entonces llegar a la manifestación y hacer un trabajo espiritual. Para esto, esta chispita acá empezando es la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque del absoluto salimos como unidad, ¿sí? Y cuando terminemos la conferencia vamos a ver que no solamente entramos como unidad, sino que tenemos que dar una vueltica y volver otra vez como unidad, ¿sí? Se sale como unidad y esta es la chispa, pero inmediatamente sale para que se genere toda la manifestación. Ella se va a dividir, ¿sí? Ella se va a dividir en dualidad. ¿Esa dualidad qué es? Esa dualidad en la cual se va a dividir es el proceso en el cual acá vamos a llamar que se convierte en la mónada. En esta dualidad sale y vienen entonces dos partes, que es el padre y la madre. Quiere decir que el padre acá en la dualidad se desdobla en la madre, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Acá hay dos, estábamos hablando de una dualidad, ¿sí? Entonces estas dos partes está la parte relacionada con una fuerza positiva y la parte relacionada con una fuerza negativa, ¿sí? Este lo podemos llamar el santo afirmar, este lo podemos llamar el santo negar, ¿sí? Nosotros acá en dualidad vamos también a reflexionar en algo, y es que muchas personas afirman y creen y dicen, no, siempre vamos a estar en dualidad y nosotros siempre vamos a tener ego y el ego no se puede eliminar, pero no, la realidad es que podemos eliminar al ego, pero eso tiene un proceso, ¿sí? Lo que pasa es que algunas escuelas o algunas personas no tienen el conocimiento completo de cómo se determina todo el trabajo y por eso es que sí siguen afirmando que no, que el ego no puede morir, ¿no? El ego sí puede morir, ¿sí? Nosotros, porque acá como estaba diciendo, aquí es la dualidad, pero después otra vez vamos a entrar como unidad totalmente puros, ya sin ego. Entonces quería poner esa aclaración, nosotros somos dualidad, pero sí se puede unificar todo y se puede limpiar todo. Ese es el proceso de autorrealización que vamos a ver acá. Entonces el padre se desdobló en la madre y quedaron estas dos fuerzas, ¿sí? Aquí vamos a mirar que la dualidad la estudiábamos como un equilibrio, ¿sí? Como un equilibrio del péndulo, ¿cierto? Aquí en el equilibrio del péndulo mirábamos que había una parte en un lado y otra parte en otro lado, pero eran dos partes de lo mismo, ¿sí? Esta conferencia era la número 29 en donde reflexionábamos en la dualidad y en el equilibrio, ¿sí? Preguntarán, pero entonces ¿cómo así que unidad? Entonces el equilibrio, no, lo que pasa es que cuando ya la chispa termina otra vez acá como unidad, ya se sale se unifica a una única ley, entonces ya está más allá hasta del equilibrio, ¿sí? Por eso es que se dice en muchos sentidos que está más allá del bien y del mal. Acá podemos ponerlo así, bueno y malo como dos aspectos de una cosa. Listo. Aquí podemos poner también alto y bajo, podemos poner gordo y flaco, muchos aspectos relacionados con la dualidad. Siempre hay dos facetas, pero el hondo significado de la dualidad, que era este simbolito también muy reconocido en la parte oriental, el hondo significado es padre-madre. Bien, pero es que hasta ahora está empezando el desdoblamiento de la chispa, ¿sí? Recordemos que esta chispa y acá este es nuestro verdadero ser. Pero él se une, padre se une con la madre y van a formar una tercera fuerza, ¿sí? Pero cuando ellos dos se unen, ya es como si ambos se transformaran y se va a generar aquí otra parte y es la Trinidad. La Trinidad es acá el Padre, pero aquí ya cambió un poquitín el Padre. Es la fuerza del Hijo y es la fuerza del Espíritu. Bien, pero ¿qué vamos a mirar acá? Que es como si una partecita del Padre quedara aquí en el Hijo,
y es como si gran parte de la madre quedara aquí en el hijo. ¿Por qué? Porque aquí se va a mover de esta forma, y es que está el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. ¿Qué podemos ver aquí? Que aquí hay una sabiduría de la negación, pero esa sabiduría de la negación que es del hijo, tenemos que mirar el hondo significado que hay ahí. Nosotros reflexionábamos ya en varias conferencias cuando hablábamos de la fuerza del hijo, ¿sí? Y entendíamos que está dentro de nosotros, porque esta triada, esta Trinidad, es una realidad dentro de nosotros mismos que hace parte acá de la chispa, que hace parte del ser, ¿sí? Bien, esa parte del hijo, ¿qué es? Miremos entonces. El hijo entonces tiene la fuerza a Cristo, que es la que va a hacer, que va a ser la voluntad del Padre. Va a ser la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre, resulta que hay algo acá, que es la sabiduría del no. ¿Sí? O sea, la sabiduría del no. ¿Cuál es la sabiduría del no? Resulta que la sabiduría del no es la que entrega una parte que cuando se vence es que se entrega eso, y es luz y fuego, ¿sí? Resulta que todos nosotros tenemos que vencer la tentación. Lucifer está relacionado con la tentación, ¿sí? El triunfo sobre la tentación es luz. Todos los grandes e insignes personas que han logrado llegar a un nivel espiritual serio muy alto, hablan de que la virtud del hombre, ¿sí?, se templa es venciendo la tentación. ¿A qué me refiero? A que yo puedo pensarme muy virtuoso, pero si en un momento llega me meten en una situación, o yo me meto en una situación muy fuerte y flaqueo, ¿sí?, y caigo en la tentación, entonces ¿qué sucede? ¿Dónde estaba mi virtud? No. Si vencía la tentación, ahí sí tenía la virtud. O sea que nosotros tenemos que siempre sacar esa sabiduría de vencer la tentación, de negarse a sí mismo. Por eso es que este personaje que lo encarnó Jesús, el Cristo, él decía, niégate a ti mismo, ¿sí? O sea, todos llegaban allá a que él les enseñara el camino espiritual, y él les decía, en un punto les decía, bueno, niégate a ti mismo, bueno, y ahí decía los otros dos trabajos, ¿sí? Pero ese negarse a sí mismo es poder nosotros encarnar esa fuerza que es adueñarnos de la fuerza del deseo, porque esta parte del hijo tiene el deseo, y el deseo es fuerza, el deseo es fuente de toda fuerza, lo hemos reflexionado acá varias veces. Si nos adueñamos de la fuerza del deseo, entonces recuperamos eso para la conciencia. Más si sucumbimos ante la tentación, entonces nos entregamos y nos esclavizamos al deseo de los defectos y no sacamos la virtud, ¿sí? Bueno, entonces, sin más explicación de esto, miremos entonces acá que el Padre acá está relacionado con toda la sabiduría que se va a rescatar, pero haciendo la voluntad del Padre. Y acá el Espíritu Santo tiene todo el poder. Listo. ¿Qué hay acá? Acá está la energía creadora del Espíritu. Acá está la energía creadora del Espíritu, ¿sí? Y nosotros tenemos que reflexionar cómo nosotros valoramos la energía creadora del Espíritu, porque de esa forma nosotros estamos atentando contra el tercer logos, ¿sí? Entonces muchas personas están queriendo hacer un trabajo espiritual y bueno, están en su día a día y todo, pero siempre lo diremos aquí, ¿sí? No es solamente en un aspecto en donde yo voy a corregirme, debo tratar de corregirme al máximo en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Y por eso es que también no podemos sacar la sexualidad o el sexo de esos aspectos de mi vida, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, tenemos que ir a purificar el sexo también, ¿sí? Desde nuestros conceptos, desde nuestra mente, desde nuestras emociones y también físicamente.
Bueno, pero nosotros contaminamos todo el tiempo esa energía creadora. ¿El Padre qué es? El Padre es la verdad. El Hijo serviría la justicia, y por eso nosotros debemos hacer justicia, o sea, lo justo. Por eso nosotros vamos a hacer justicia acá, derrotando la tentación. Y aquí está útil, justo, verdadero, justo y útil, ¿sí? Acá la energía creadora es lo útil para hacer la obra, ¿sí? Recordemos qué vamos a hacer con la energía creadora. Con la energía creadora, pues nosotros vamos a crear y a cristalizar toda esa energía del espíritu que ya se purificó en los cuerpos existenciales, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita en un pasito más adelante. Mientras tanto diremos, estas tres fuerzas están dentro de nosotros, en nuestro ser, están dentro de nosotros. Bien, cada una de las culturas que ha existido, también es de notarlo, ha tenido esas tres fuerzas, ¿sí? Listo, entonces está Brahma, Shiva, Shakti, Vishnu, ¿sí? Está Ra, Isis, Osiris o Horus, ¿sí? Bueno, y así están muchos, y esa Trinidad está dentro de toda la humanidad, dentro de todos nosotros. Bueno, pero sigamos. ¿Qué pasa? Que esta manifestación que viene de la unidad se desdobla en dualidad, la dualidad se junta y genera esa tercera fuerza y hace la Trinidad, sigue a otro punto, que es el cuaternario. Exacto, tú lo has dicho. La realidad es que el que nosotros empecemos a trabajar con la Trinidad, vamos a poder ir a descubrir que venimos acá y a nosotros nos enseñaron a lavarnos los dientes, a bañarnos, a estar muy limpios en la ropita y todo eso, pero no nos enseñaron, o se nos olvidó, o hacemos caso omiso, de limpiar las funciones de mi psiquis, que esas funciones están con la energía del espíritu. ¿Cuáles son esas funciones? Son el sentir, son el pensar, son el obrar, el hablar, ¿sí? Las omisiones. Todo eso lo hago con energía espiritual, o sea, uno vive con la energía espiritual, nada que hacer, nosotros no nos enchufamos a una pared, a una corriente. Pero si nosotros empezamos a descubrir que esa energía espiritual y que esas tres fuerzas que están en el interior son algo muy valioso, que es algo real, que a través de esas tres fuerzas es que vamos a experimentar la realidad de todo lo que nos rodea, de todo lo que experimentamos. Bueno, entonces es cuando vamos a decir, tenemos que ir a buscar la rectitud, pero no buscar la rectitud, discúlpenme que lo diga de esta manera, no de una forma santurrona, no para, es que yo soy un santurrón, entonces, no, yo quiero ser bueno. Bueno, digamos que está bien hasta un punto, pero la realidad es que nosotros vamos a poder también buscar la rectitud para verificar la verdad que hay en cada cosa. ¿Cómo así? Si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, el recto sentir, que esto lo vamos a volver a explicar en la conferencia número 4, ¿sí? Terminamos la 50 de 1, 2, 3, 4. Si nosotros vamos a reflexionar y a buscar el recto sentir, voy a hacer un poquito más grande para que alcance a verse. El recto sentir quiere decir que yo quiero experimentar sentimientos superiores, ¿sí? Los sentimientos superiores es la realidad de lo que puedo sentir por otras personas, por todo, ¿sí? Bueno, pero también entonces quiero experimentar el recto pensar, en donde voy a dejar de usar mi mente inútilmente, voy a dejar de que verdaderamente salga lo real de mi mente. Quiere decir que la mente no es mala, sino que nosotros la tenemos atrapada en todos nuestros defectos y nos mantiene bloqueados, ¿sí? Entonces uno, en vez de, ya lo habíamos hablado en una conferencia anterior, en vez de yo generar una creación mediante la imaginación para resolver cierta cosa para mis problemas o para la humanidad o esto,
Al contrario, yo lo que hago es, todo el tiempo tengo una imaginación mecánica sexual, o una imaginación mecánica de hacerle el mal a alguien, o una imaginación mecánica de estar haciendo negocios, o sea que muchos de mis defectos me tienen controlada mi mente y no me dejan experimentar ese verdadero potencial y la realidad que hay ahí. La verdadera mente superior es la que está conectada con la conciencia y entonces tiene una inteligencia superior. Pero mientras nosotros no busquemos al recto pensar, no vamos a alcanzar eso. Pero no solamente es interno, no es solamente sentir y pensar. Decíamos que tenemos que alcanzar una rectitud en el hablar. Yo tengo que darme cuenta de las palabras expresadas a través de muchas cosas también, ¿no? Que la palabra escrita, lo que escribimos también son obras, ¿eh? Entonces uno tiene que irse mirando a ver cómo se va a pulir con la rectitud en el hablar. ¿Cómo es que hablamos nosotros? Dejamos hablar en muchas circunstancias y situaciones a todos los defectos de nosotros. Verdaderamente es que sentimos, pensamos, hablamos y obramos casi como una marioneta que nos dejamos dominar de nuestros propios defectos, ¿sí? Entonces en un momento uno mismo, no vamos a hablar de otra persona, uno mismo se desconoce, uy, no, pero yo, esta ira tan tremenda, o uy, esta pereza tan terrible, o esta lujuria tan tremenda, no, pero yo no soy así, o yo no quiero ser así. Ah, pero tiene un yo que lo domina y lo vuelve así. O sea, en sí nosotros podemos hacer un trabajo interior e irnos quitando cositas, pero si nosotros no sabemos cómo, si nosotros no buscamos este aspecto en donde vamos a obrar, a tratar de obrar rectamente, vamos a mirar que para hacer esto nosotros debemos referirnos a la Trinidad. ¿Cómo así? A lo útil, a lo justo y a lo verdadero para la conciencia, a lo verdadero para lo que es realidad de lo que voy a pensar, sentir, hablar y obrar. ¿Cómo así? Yo digo, este sentimiento, esto que estoy sintiendo, es algo que me va a ayudar a buscar la realidad de mis sentimientos, es algo que hace parte de la conciencia, ¿sí? Realmente va a ser algo correcto, positivo en mí. No, pues estoy sintiendo odio, o estoy sintiendo lujuria, o estoy sintiendo un deseo en donde no estoy, digamos, venciendo a la tentación, entonces, ¿qué pasa? No, pues graves. Sé que ese sentimiento no me sirve, que no es de mi ser. Le sirve al ego sí le sirve ese sentimiento, pero no quiero eso. En un punto nosotros debemos reflexionar, nosotros nos cansamos de muchas cosas de sí mismos y en ese momento entonces nosotros tenemos que ir a enfrentar un cambio. No es el hecho de entonces hacerme loco o distraerme con otra cosa o cambiar una cosa por otra, pero negativamente. No, la cosa es poder eliminar. Este sentimiento no es lo que quiero, no es lo que está realmente relacionado con mi despertar de mi conciencia. Elimíname este sentimiento. ¿A quién le pido? Resulta que la Madre Divina es la que está relacionada con la justicia también, y a la Madre Divina, que es la que me va a ayudar a eliminar los defectos. Esa es la función de la Madre Divina. La Madre Divina tiene esa función, entonces le pido a la Madre Divina, Madre Divina, elimíname este sentimiento. Y hago la misma reflexión del sentir con el pensar. Esta imaginación mecánica, uy, estos planes para hacer esto y no, ¿qué es esto? ¿Sí? Hasta son cosas absurdas, hasta son cosas perversas, ¿sí? Un pensamiento que se le... Elimíname este pensamiento, ¿sí? Porque ni es útil ni es justo que yo esté pensando eso para mi conciencia, ¿sí? No va a ser útil para mi limpieza, me estoy contaminando, ¿sabe? Con quererse a sí mismo, no es solamente echarse cremitas y irse a esto y si sé cuándo y vestirse bonito o comer, no. Quererse a sí mismo también es hacer una limpieza de nuestro interior. Bien, entonces no es útil ni justo ni verdadero, no me estoy queriendo a mí mismo en ese sentido. Elimíname este pensamiento. Estoy hablando bobadas, estoy hablando cosas de un defecto. Resulta que estoy apurado, entonces hablo de una forma, o estoy preocupado, entonces exteriorizo todas mis preocupaciones y esto, pero no estoy resolviendo nada. ¿Sí? Tengo miedo, entonces hasta hablo y le impregno miedo a los demás. ¿Sí? Bueno, hay una serie de cosas que todos los defectos, el adúltero da consejos de adulterio y así sucesivamente con todo.
la ira, entonces quiere humillar, quiere vengarse. Uno piensa que no, que eso es algo normal, que es que somos humanos y esto, pero ya vamos a mirar lo que es ser verdaderamente hombre, ¿sí? Vamos a ver que el gobernarnos a sí mismos y el hacer una limpieza de nosotros y de todos nuestros instintos brutales animalescos es lo que nos va a convertir en hombres. De lo contrario, estamos animalizados con cuerpo de humano y teniendo la capacidad intelectual y todo, pero estamos, es más, estamos hasta peor que animales, porque los animalitos tienen una forma de pensar que está relacionada con dos tipos de cerebro, que es el cerebro instintivo, no, el cerebro motor instintivo sexual y el cerebro emocional. Listo, eso es así. Nosotros tenemos el cerebro intelectual, que es el que nos ayuda a desarrollar todo el intelecto como nosotros lo conocemos, y es el que nos debe ayudar a reflexionar, a entender, a decidir, pero el cerebro intelectual está al servicio de nuestros instintos más brutales, ¿sí? Y está al servicio de todo nuestro ego porque no lo controlamos, ¿sí? Pues ya lo mirábamos acá. Entonces, cuando nosotros hacemos una limpieza, que es empezar a buscar la rectitud, vamos a ir haciendo el trabajo espiritual de verdad como es. Bueno, ¿aquí qué va a pasar? Aquí va a ser que la persona está trabajando con estas tres fuerzas, está trabajando para la rectitud, y la persona debe tener en cuenta que hay tres trabajos para desarrollar. Esos tres trabajos para desarrollar los vamos a desarrollar ¿cómo? Está la muerte psicológica, que la muerte psicológica es buscar esta rectitud, ¿sí? Buscando esto y limpiándonos se va a purificar nuestra energía creadora del espíritu, y con esa purificación nosotros vamos a poder llegar al otro trabajo, que es el nacer espiritual. El nacer espiritual es purificar la práctica de sexo para verdaderamente llegar y experimentar el amor en el sexo, y ya no crear un cuerpito físico humano, sino hacer una creación de unos cuerpos en donde se está cristalizando esa energía purificada, se está cristalizando en unos cuerpos, y cada cristalización me va ayudando a tener una conciencia despierta, un porcentaje de conciencia que se va despertando en mí y que ya no se va a perder mientras siga en el trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que eso tiene que entonces combinarse con el sacrificio por la humanidad, que lo conocemos como la mística. Y en el sacrificio por la humanidad es que se le va a enseñar a otras personas para que salgamos de la ignorancia. Entonces pues nos van a tener que comentar acerca de que hay un motivo de la existencia, y es un aprendizaje, pero es un aprendizaje consciente, ¿sí? Es un aprendizaje para sacar sabiduría, no a las malas de estarnos estrellando con lo mismo hasta que por fin reaccionemos y no, venga, sí voy a cambiar, voy a dejar esto, no, sino que nosotros mismos en una reflexión, porque tenemos la parte intelectual, podamos decidir, bueno, no voy a quitar esto, voy a cambiar esto, ya me cansé de esto de mí, listo. De nosotros mismos, es un trabajo interior, no para cambiar al otro. Y en el hacer estos tres trabajos vamos a poder llegar al quinario. ¿El quinario qué es? Entonces miremos qué es el quinario. El quinario es un paso que se da para lo que otra vez relaciono y digo yo, un trabajo serio. En el quinario, estos tres trabajos que están relacionados, cada uno está relacionado con la Trinidad y con el Cuaternario. Aquí en el quinario se va a desarrollar con el nacimiento espiritual la creación de los cuerpos, ¿sí? La creación de los cuerpos para que nosotros nos convirtamos en verdaderos hombres, sea varón o sea mujer, ¿sí? Se puede llegar al estado de hombre. O sea, hombre no es como vulgarmente se conoce la persona que tiene un falo, no. El estado de hombre es a la luz de la sabiduría o en la explicación, por ejemplo, que conocíamos en el Génesis. En el Génesis entonces se explicaba la creación de todo, pero la creación del hombre también se explicaba. Y decía que en el sexto día, ¿sí? Entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros en esta contaminación en la que estamos, que somos tres cosas, ¿no?
somos un cuerpo físico, ¿sí? Somos una chispita de conciencia, que es, acá está la Trinidad, que es un 3%, pero tenemos un 97% de conciencia atrapada en todos nuestros defectos, lo que se conoce como ego, ¿sí? Y este 97% de conciencia atrapada lo tenemos que liberar. Este 97% acá está atrapada nuestra alma. Por eso es que el maestro, ¿sí?, por excelencia, maestro de maestros, él decía, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces decían, pero ¿cómo así? ¿Luego es que no tenemos alma? Sí, lo que pasa es que no nos pertenece porque está atrapada en todos esos defectos. Hasta que no la limpiemos, entonces no tenemos verdadera alma. Y tener verdadera alma es llegar al estado de hombre. ¿Cuál es la creación de alma? La creación del alma es poder generar la regeneración del cuerpo físico, ¿sí?, la regeneración del cuerpo vital, la creación del cuerpo astral, la creación del cuerpo mental, la creación del cuerpo causal, para poder conectarnos con estas dos partes superiores a las cuales tenemos derecho, que hacen parte de la mónada, ¿sí? Entonces, esta es el alma humana y nosotros vamos a poseer esa alma humana si hacemos un trabajo. Eso no es así porque sí. Entonces, miremos que aquí la estrella de 5 puntas está simbolizando al hombre totalmente levantado, ¿sí? Pero nosotros hemos visto también esta estrella volteada, la estrella al revés, ¿sí? Esa estrella al revés está mostrando la polaridad negativa, quiere decir el hombre caído, el hombre cayendo. Por eso es que la mayoría de estas escuelas de satanismo y relacionados con esta brujería que veíamos del yo brujo, que está todo equivocado, entonces veíamos que utiliza la cabra, el macho cabrío de la cabra maldita, que es la estrella al revés, pero esta es la positiva, esta es evocando todas las fuerzas correctas, que es el tetragrammatón también. Entonces miremos que acá está el cuerpo físico, está en esta punta, aquí se regenera el cuerpo físico, listo. Aquí entonces está el cuerpo vital en esta otra punta, ¿sí? Listo, se regenera el cuerpo vital. Aquí va a estar el cuerpo astral, que es el que se debe crear. Si tenemos un principio de cuerpo astral y es con el que nos desdoblamos, pero cuando tengamos el cuerpo creado ya vamos a tener más dominio, vamos a tener, digámoslo así, cierta capacidad en el astral también. Y tenemos acá el cuerpo mental, que es en donde tenemos que aprender también a dominar nuestra mente. Y cuando nosotros estamos haciendo este proceso, ¿qué es? A este proceso de hacer el quinario, cuando se empieza se le llama que es un iniciado, ¿sí? Un iniciado, ¿qué es un iniciado? Tenemos que explicarlo. Un iniciado es una persona que está trabajando aquí con el cuaternario, con lo útil, justo y verdadero, está buscando la rectitud, y la iniciación, vamos a verla más adelante en una conferencia, es la misma vida intensamente vivida en sabiduría, amor y rectitud, ¿sí? O sea, no es que para ser un iniciado tenga que irse por allá para quién sabe qué lado o apartarse de la sociedad, no, nada de eso. Simplemente vamos a vencer todo el tiempo la tentación para que nos dé la luz el fuego, para estar en rectitud, y todo ese trabajo es la misma vida, pero ya en rectitud, sabiduría y amor. Bueno, iniciado también, ¿qué es? Iniciado es la persona que elimina en un aspecto al yo fornicario, que ya hemos hablado de este en varias conferencias, y el yo fornicario es, entre comillas, una muy buena parte de la lujuria que busca siempre contaminar la energía creadora expulsándola. Y eso significa que, a ver si enfocamos aquí un momentico, eso significa que se elimina el yo fornicario, y al eliminarse el yo fornicario, haciendo las prácticas de suprasexo, las prácticas de amor en el sexo y ayudando a los demás sin ningún conflicto de intereses ni económico ni nada, entonces se va a prender esta primer vértebra, se prende el fuego solar. Ese fuego solar es que ya se convirtió en iniciado, bienvenido a la iniciación. Y en el sexo, aplicando los 3 trabajos que ya dije, va a subir en el sexo, va a subir la energía cristalizada en el día por la rectitud del sentir, del pensar, se va a ir purificando la energía, esa energía va cayendo a las aguas, que son la energía creadora,
y va a subir en la práctica de transmutación sexual del suprasexo y se le va a devolver a la conciencia para que la conciencia empiece a hacer toda la creación de los cuerpos. Para que la conciencia empiece a regenerar el físico primero, se suben las 33 vértebras y se regenera el físico. Luego se suben las 33 vértebras y se regenera el vital, ¿sí? Luego se suben las 33 vértebras, se da una vueltica y se llega al corazón y se crea el cuerpo astral. Luego otra vez se suben las 33 vértebras, se da la vueltica, llega al corazón y se da entonces la creación del cuerpo mental. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando se está en el final de esa iniciación del cuerpo mental, pues bueno, entre comillas es el final, cuando llegamos por aquí, en alguno de estos puntos, en la iniciación del cuerpo mental, llega un guardián, que es el guardián del mundo causal, que es el guardián relacionado con la voluntad. Y llega ¿a qué? A dos cosas. Llega y le despierta la conciencia al iniciado. El iniciado acá, del 97% de conciencia dormida, en este punto del mental, se le va a despertar el 72% de conciencia, ¿sí? Eso es bastante. Se le despierta el 72% de conciencia, ya queda libre y despierta esa conciencia. ¿Por qué? Porque aquí también el guardián le va a dar ciertas facultades y poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se las ganó. Resulta que aquí, entonces ya a juicio del ser, entonces le va a poder dar ciertas facultades para que él pueda hacer un trabajo interior. O sea, esas facultades no son para hacer negocio, para hacer demostraciones de poderes, para generar fanatismo, para llenarse de mitomanía, no. Sino esas facultades y todo son para que siga haciendo un trabajo interior más riguroso. ¿Y qué más? Resulta que aquí también, aquí en este punto, Atman, que ¿quién es Atman? Atman es Atman es una parte del Padre. Atman, nosotros estamos desconectados de la sabiduría, de Atman, por toda la contaminación, pero aquí hagan de cuenta que ya Atman bota una conexión y quedamos conectados con Atman, ¿sí? Al conectarnos con Atman, la persona que está con este nivel de conciencia y en este punto, ya puede meditar todo lo que quiera. Ya puede meterse a la sexta, a la séptima, ¿sí? Puede meditar muchas cosas, ya quedó conectado. No es que Atman ya esté en la persona, no, está conectado a Atman. Ya puede meditar, ya puede desdoblarse cuando quiera, irse por todas las dimensiones. Bueno, pero ¿qué pasa también aquí? Aquí el guardián lo pone a escoger los caminos. El guardián le dice, bueno, ha llegado hasta acá, escoja cuál de los dos caminos va a seguir. Hay un camino que es el camino de la espiral. Ese camino de la espiral no va a llegar al nacimiento del Cristo y no va a llegar a ser la voluntad del Padre. ¿Listo? Ese camino de la espiral es una opción que el guardián da a escoger a la persona que llega acá. ¿Y cuál es el otro camino? El otro camino es seguir subiendo para que nazca el Cristo y pueda hacer la voluntad del Padre. Están estos dos caminos, ¿sí? Recordamos entonces lo que decíamos anteriormente. De 1000 personas que llegan aquí, 999 por ciertas situaciones y conflictos de sí mismos escogen el camino de la espiral, ¿sí? Y ahí se van a quedar según el dharma que tengan. Es un misterio, pueden quedarse miles de años, lo que sea. Ahí siguen trabajando en ciertas cosas del esoterismo, siguen trabajando en ciertas cosas de la espiritualidad, pero no van a llegar a hacer la voluntad del Padre, no van a llegar a hacer la creación del Cristo. Mientras el que escoge el camino directo, este se llama el camino directo. Aquí sí va a dar nacimiento al Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto el personaje que escoge el camino directo como el personaje que se mete por la espiral va a desarrollar este último cuerpo que es el causal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que escoge el camino directo va a llegar a un 84% de conciencia despierta, ¿sí? Y va a poder tener la oportunidad de pasar al siguiente paso, que es el
cenario. Diferente al que escogió el camino de la espiral, porque el que escogió el camino de la espiral no tiene derecho al cenario, ¿sí? Y voy a decir acá algo, no es, digamos, 100% verídico, solamente es para que nosotros dimensionemos. El que escoge el camino de la espiral, digamos que va a llegar a un 80% de conciencia, y hasta ahí llega, no completa el 100% que es la idea completar, ¿sí? No le da nacimiento a su Cristo interior, exacto. Pero el que coge el camino directo, llega al cenario. Aquí el cenario es esta estrella de 6 puntas, que era la que veíamos en la historia pues para nuestra cultura es la historia bíblica, que guiaba a los Reyes Magos, porque ya iba a darse el nacimiento del Cristo. Entonces el cenario es esa estrella en donde realmente nosotros vamos a poder llegar a la anunciación del nacimiento del Cristo. ¿Por qué? Porque es que aquí a todo esto se le denomina, a toda esta creación de estos cuerpos, se le denomina manas, se le denomina alma humana. A esto se le denomina manas, alma humana. Bien, y aquí, ¿qué pasa? Aquí este triangulito que sube es manas, pero es manas ya levantado, ya con el 84%, ya purificado, ya ahí sí se posee el alma. Ahí es un verdadero hombre, ahí sí, como se dice, a imagen y semejanza, ya tiene facultades, poderes, ya se está conectado con Atman. Bueno, este triángulo que baja, ¿cuál es este triángulo que baja? Este triángulo que baja es Buddhi. ¿Y Buddhi? ¿Qué es Buddhi? Buddhi es una parte de la madre que es el alma divina. Nosotros veíamos en muchas historias que muchas de ellas las tomaron los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de las mitologías y todo, que siempre entonces llegaba el caballero con armadura, con espada, ¿sí? Y iba y liberaba a la doncella del dragón o de la bestia, ¿sí? Ese proceso es en el que él tiene espada, es la iniciación. Y cuando ya termina todo el trabajo, entonces puede liberar a la doncella del 84% de ego, ¿sí? Porque ya quedó 84% despierto, y entonces se van a unir, se van a casar. Este es un primer matrimonio perfecto. Matrimonio perfecto porque es entre el alma humana y el alma divina, ¿sí? Y este escenario es el que va a dar nacimiento al Cristo interior. Al Cristo interior. Bien, si se da esto, si se da ese proceso, ¿qué viene acá? Aquí vamos a mirar entonces que viene otra parte, lo hago acá abajo, que viene otra parte y es el septenario. El septenario está simbolizado por esta estrellita de siete puntas, y este septenario es todo el desarrollo de ese Cristo interior, ¿sí? Nosotros acá a estos cuerpos que son manas los denominamos el Génesis, que es la creación de los cuerpos solares, que es la creación del hombre, por eso es el Génesis. Esto también se le denomina, voy a ponerlo acá con rojito, se denomina la primera montaña o la primera montaña, simbólicamente hablando. Es una primera montaña que se va a subir espiritualmente. Listo. Pero cuando se llega acá al septenario, resulta que viene un proceso y es todo el desarrollo del Cristo. ¿El Cristo a qué venía? Él venía a hacer la voluntad del Padre. Él venía simbólicamente, pero también pasó físicamente, pero simbólicamente Él venía entonces a salvar a la humanidad, ¿sí? Pero como es el interno, el Cristo interno va a salvar a todas las chispas que están todavía necesitando salvarse de nuestro interior, porque tiene un 84%, pero tenemos que llegar al 100%. Y esas chispas que necesitan ser salvadas se denominan que es el trabajo de los yoes causa.
Los yo es causa o las causas del error, las causas del ego. Son las 7 cabezas, ¿sí? O sea que hasta este punto de 84% nosotros hemos liberado un porcentaje, hemos eliminado un porcentaje de pereza, un porcentaje de codicia, un porcentaje de lujuria que es muy alto, ¿sí? Y así de los 7, pero aquí ya las semillas van a morir, o sea, aquí ya se va a ir hasta lo último de la pereza. Y con eso es lo que empieza el Cristo. Entonces el Cristo empieza a adueñarse de cada uno de los centros. Recordemos de nuevo acá, cuando la persona llega a este punto del 72%, la persona se dice que es un maestro. Esta es la maestría. Acá se empieza, acá empezó la maestría, empezó a ser maestro. Va a desarrollar la maestría en el resto, ¿sí? Aquí entonces el maestro, que ya está encarnando al Cristo, el Cristo va a tomar las funciones del centro sexual, el Cristo. Y entonces va a eliminar los últimos aspectos que faltan de la pereza, ¿sí? Él se va a desarrollar simbólicamente de 7 en 7. Entonces el niño va a hacer un trabajo de 7 en 7. De 7 en 7 hasta 28, y llega a los 33. Pero de 7 en 7 significa que va a ir centro por centro. Acá entonces se desarrolla el niño, 7 añitos, y toma a cargo de esto, elimina lo último de la pereza, luego crece otro poquito, se adueña del centro instintivo del maestro y elimina los aspectos de la codicia, luego entonces crece otro poquito, ¿sí? Ya tiene 21 años internamente el Cristo y se adueña de la parte emocional, libera esa última parte que es la lujuria, elimina hasta la semilla de la lujuria, ya no tiene lujuria, ya no tiene codicia, ya no tiene pereza y sigue subiendo al orgullo, a la ira y así sucesivamente. Se posiciona hasta que se posiciona totalmente del vehículo, pero toda esa creación vamos a mirarla que se desarrolla como el Apocalipsis. El Apocalipsis se le denomina al fin por el fuego, ¿sí? ¿Y cuál es ese fuego que se está desarrollando acá en el septenario? Nosotros aquí decíamos que se desarrolla un fuego sagrado, que es un fuego para crear los cuerpos solares, es un fuego solar. Pero aquí en el septenario se va a desarrollar el verdadero Kundalini, el fuego electrónico del Kundalini. Y a través de ese fuego es que se va a hacer toda esa limpieza del Apocalipsis, el fin por el fuego, ¿sí? A esto se le denomina la segunda montaña y es la montaña de la muerte, ¿sí? Porque se va a eliminar hasta lo último. Aquí ya no se van a desarrollar los cuerpos solares, sino acá se van a desarrollar los cuerpos de oro. ¿Por qué cuerpos de oro? Porque ese desarrollo de esos vehículos van a hacer que el Cristo pueda posesionarse. Si no se desarrollaran esos cuerpos de oro, el Cristo con esa sutileza que tiene, con ese poder, con todo eso que carga él, no podría manifestarse. Pero bueno, aquí entonces en el septenario ya el maestro se cristifica, ¿sí? El maestro empieza a cristificarse. No es una blasfemia, no es una abominación, porque él ya desarrolló su Cristo interior, así como lo desarrolló Jesús, así como lo desarrolló Krishna, lo desarrolló Buda, Quetzalcóatl, Mahoma, Zoroastro, bueno, todos los Cristos han desarrollado y han hecho este camino. ¿Qué más sigue acá? Resulta que él, acá en el septenario, está finalizando la segunda montaña. Él acá está finalizando la segunda montaña. Y va a terminarla. Va a terminarla para dar paso al otro, que es el octonario. Lo vamos a traer acá. El octonario. El octonario es la estrella de 8 puntas, ¿sí? Y aquí en el octonario, ¿qué vamos a ver? Aquí en el octonario se van a desarrollar dos cosas. Primero, aquí ya va a ser para entrar a lo que se conoce como la tercera montaña. Y aquí en esta tercera montaña vamos a ver que el Cristo va a hacer algo, y es que tiene aquí acaba con un 99%, pongámoslo acá,
aquí acaba con un 99% de conciencia libre. Acá ya despertó el 90%, acá terminamos en 84% y acá se subió a 99%. Pero para rescatar ese 1% tiene que darse este paso que es el novenario y tiene que también dejar un discípulo que tome el camino directo, ¿sí? Entonces se supone que en este punto hay algo, y es que por misericordia por la humanidad, según el sacrificio por la humanidad, ya a muchas personas se les ha dado el conocimiento y se les ha mostrado el camino para que también lo recorran, y alguna de estas personas tiene que haber llegado a este punto para escoger los caminos. Y aquí él solamente va a poder salir del octonario cuando, o sea, terminar el octonario, me refiero, para seguir en su camino espiritual, cuando las personas o la persona que llegue acá pueda escoger el camino directo. Con un discípulo que escoja el camino directo, él ya tiene opción de seguir más adelante. Aquí en el octonario también se desarrolla algo que está relacionado con el fin de la segunda montaña y el principio de la tercera, que son los años de Job. Los años de Job son 8 años en los cuales, 8 años físicos, en los cuales el maestro que está en su proceso de cristificación tiene que pagar todos los delitos que no se pudieron pagar con Dharma, que no se pudieron negociar, sino se van a pagar con dolor y con sufrimiento, ¿sí? Bueno, pero igual ya está el Cristo, entonces ya el cuerpo le va a resistir. Listo. ¿Qué más vamos a mirar acá? Él termina acá el octonario, ¿sí? Y va a tener derecho al novenario. El novenario es la estrella de 9 puntas. Es la estrella de 9 puntas. Y aquí en el novenario es cuando se dice que el Cristo va a desarrollar 3 trabajos, y son los 3 trabajos que va a desarrollar el Cristo en la tercera montaña, ¿sí? Pero para eso viene un proceso de muerte para el Cristo. Para el maestro cristificado, él va a tener que pasar por un proceso de muerte. Y ese proceso de muerte lo va a llevar a vivenciar y a vivir la resurrección. Hasta este punto de acá, el maestro, o sea, el iniciado que se convirtió en maestro, que se empezó a cristificar, hasta este punto acá, él está trabajando con su pareja física, con su esposa física. Pero ya cuando entra al novenario, cuando ya logra este proceso de la muerte y se vuelve resurrecto, miremos qué pasó con el maestro. Llegó a este punto, fue que lo crucificaron y ya lo fueron y lo dejaron por allá en esa cueva, que eran en donde los dejaban a los cuerpos. ¿Y qué pasó? Que en un punto fueron a buscarlo, la Magdalena fue y se lo encontró, ¿no? Porque él ya estaba resurrecto, ahí en la historia que cuentan los discípulos. ¿Y qué le dice él a la Magdalena? Él le dice, ya no puedes tocarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no podía entonces tener el contacto sexual con la pareja física, porque aquí ¿qué pasa? Aquí el Cristo se va a unir, se va a terminar de unir con su Madre Divina, y aquí en el novenario no solamente se va a unir con su Madre Divina, sino con las otras 2 partes. Entonces aquí se une el Cristo, ¿sí?, con una parte del Espíritu, se une con su Madre Divina y se termina de unir ya con el que fue totalmente derrotado. Porque aquí ¿qué pasa? Acá se dice, cuando termina y empieza el novenario, se dice, Satán, Satán, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él obedecerás. Porque ya Lucifer, que estaba para sacar sabiduría, ya fue vencido totalmente por el Cristo, ya se eliminó todo el ego, ya está totalmente puro, y ya no tiene, el Lucifer ya se le acabó el trabajo, ya no tiene quien tentar. Entonces el Lucifer se va otra vez a fundir, porque en el fondo él es él. O sea, en el fondo Lucifer hace parte y desarrolló al Cristo.
porque gracias a las constantes tentaciones y a vencerlo continuamente fue que se desarrolló todo el Cristo. Entonces estas tres fuerzas se unen logrando generar dos cosas. Primero, se hace la O del Espíritu, y esto se simboliza con la serpiente tragándose la cola. Y esa O del Espíritu, que es la serpiente tragándose la cola, indica también que ya está llegando al 100% de conciencia despierta, porque a ese 1% es tanto del discípulo como es también de esa última parte que es Lucifer. O sea, este es el mismo 1%, para que me entiendan. El dejar el discípulo, que le da la opción a llegar al novenario, y el terminar de absorber hasta el último átomo de sabiduría, ¿sí?, que es el absorber y fundirse con Lucifer. Bien, ahí está. ¿Y qué pasa? Ya está la O del Espíritu. Esta se llama la O del Espíritu. Esta es la O del Espíritu. ¿Y qué pasa? El Padre aún está por fuera. El Padre todavía no se ha fundido. Se fundieron ellos tres, pero todavía falta que se funda con el Padre. Y el proceso de fundirse con el Padre se le conoce como el denario. Y el denario es que se va a unir la O del Espíritu con el Padre. Ese simbolismo también se conoce como el águila tragándose la serpiente, ¿sí?, que está en los egipcios, está inclusive aquí en la cultura de nosotros, en San Agustín había un águila tragándose la serpiente. Está como Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, y Quetzalcóatl es que ya se llegó al denario, ¿sí? Quetzalcóatl es que ya el Padre se unió con la serpiente, y es la serpiente emplumada. O sea, que el Padre ya se fundió con la O del Espíritu. La sabiduría ya penetra a estas tres fuerzas, que son el fuego y el amor. Estas tres fuerzas son el fuego y el amor. Y ya aquí ambas se unen. La sabiduría penetra el fuego y al amor. Y entonces se genera la autorrealización. Y la autorrealización es este simbolito, ese círculo con el puntico en la mitad. Ese simbolito significa que ya llegó al proceso de autorrealización. Y si nosotros reflexionamos, y bueno, en algún punto lo iremos a entender también y a digerir, este símbolo es el símbolo del amor universal. Del amor universal, que es la religión del universo. Es la única religión del universo, el amor, ¿sí? Acá está el Padre penetrando al Espíritu, ¿sí? Por eso está ese simbolismo así. Ahí termina ya el proceso espiritual. Ahí se dice un nuevo sol, un nuevo Cristo, un nuevo ser se ha autorrealizado en el universo, ¿sí? Y ya se convierte en una sola ley, que es la ley del amor. Y ya con esa sola ley, él ya puede entrar al absoluto, ¿sí? Ese proceso de aquí, del novenario al denario, tiene una serie de procesos, o sea, tiene muchos pasos. Sin embargo, pues nosotros solamente, digamos, pues sumaré que aquí en este proceso se va a dar también un purgatorio. Se llama así como también algunas personas en la involución tienen que pasar al purgatorio para limpiarse y volver a empezar en la rueda del samsara. Aquí esta persona que se está autorrealizando pasa por el purgatorio, porque acá se libera de toda la mecanicidad de la rueda del samsara. Nosotros miremos acá, esa es la conferencia número 8. En la conferencia número 8 veíamos esta que era la rueda del samsara, que es la involución y la evolución, y entendíamos que nuestra chispa llega aquí, atrapa la conciencia, 97% de conciencia la atrapa, tiene 108 existencias humanas para hacer un trabajo serio espiritual, para llegar a cristificarse y autorrealizarse, pero si no, termina las 108 existencias y pasa a la involución, que son todos esos infradimensiones o los infiernos en los cuales se va a limpiar a las malas el 97% de conciencia atrapada, y vuelve otra vez acá, pero para volver otra vez acá pasa por el purgatorio,
¿sí? Y otra vez empieza acá con el 97% libre, pero para atraparse, y da otra vez la vuelta hasta que se libere en este proceso. Otra vez enfoquemos acá, hasta que se libere con el proceso de llegar al novenario para pasar al denario y ya liberarse completamente. Este es, como dijéramos, los pasos del camino espiritual. No importa la cultura, no importa el lugar del mundo. Los maestros que se han autorrealizado en toda esta humanidad han tenido que recorrer ese trabajo, ¿sí? Este camino. Hombre, mujer, cuando ya se tiene el conocimiento, ¿sí? Cuando se tiene el conocimiento de lo que se debe hacer, hombre, mujer puede hacer entonces una creación, sea hombre o sea mujer. Por eso es que aquí también había una frase, y es que le preguntaban a los apóstoles que qué iba a hacer con la Magdalena. Y el Maestro Jesús les decía, el Maestro de Maestros decía, no, dejadme que yo haré de ella un hombre. O sea, el estado de hombre, porque él estaba enseñando aquí el proceso espiritual de la autorrealización. Bien, que ya después se formaron religiones y todo con cada maestro que vino a enseñar esto, pero el punto es que todos nosotros podemos hacer un trabajo, y es aquí y ahora. Nosotros tenemos que empezar aplicando acá el cuaternario. Digamos que la práctica de esta conferencia es recordar todo lo que nos contamina y poder entender y revalorar la energía espiritual, revalorar el sexo, ¿sí? Revalorar el amor que se puede experimentar y la realidad de cada cosa, de sentir, de pensar, de orar, de hablar, que se puede vivenciar, que se puede extraer haciendo el cuaternario. ¿Sí? Ese es el trabajo y esa es la práctica, y entender el camino es lo otro, porque ese es el objetivo de esta conferencia, es que todos sepamos el camino. ¿Listo? Muchísimas gracias a los que nos siguen por las redes.